Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off, en Radio Duna. Es que se me confundió con los podcasts. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Consuelo, Nicolás. Muy buenos días. ¿Aprovechaste tu fin de semana, Matías? Sí, señor. ¿Sí? Te echamos de menos el viernes. Se agradece mucho. Te echamos de menos el viernes, pero no tanto. Yo, para los que no, sobre todo me acordé, no sé por qué me acordé del señor Trump. Y aquellos que no creen en el cambio climático, es para haberlos llevado por esas 24 horas del día viernes. Yo estuve en la Isla Grande de Chiloé, un calor que uno siente a veces aquí en Ahumada. Y sobre todo, no es que lo sintiera era el tema de comentario, de el miedo que tiene la gente al verano que viene. Sí, bueno, es comentario permanente. Es unánime de todo el mundo. Sí, eso es, pero en esa zona dicen, no sabemos qué hacer, nos metemos a la sombra, queremos lluvia, desesperados por lluvia, no desde el punto de vista de, sencillamente, lo estoy hablando desde el punto de vista del productivo y climático, sino en su cotidianidad, en su diario vivir, se desesperan por el calor, no solamente un día bonito y la falta de lluvia, no llovió poco este año, pero el calor, la intensidad de los rayos del sol, eso es lo que uno se lo hace sentir estar en la zona central, muy impresionante. Allá tienen mayor exposición al... Bueno, entiendo que el agujero de ozono se tapó, pero, sí, pero entiendo se sentía muchísimo calor. Los aires son más limpios, entonces hay más calor. Pero el dato relevante ahí es no sé si en la isla de Chiloé, pero lo que hay hoy día es una alerta máxima en todos lados respecto del riesgo de incendios forestales. Pero tú has visto que en el Cerro Manquehue, en este mes de diciembre que llevamos, aquí que se ve desde aquí de la radio, ha habido 3, 4, no grandes incendios, pero focos de incendio que se queman. No, hay una preocupación tremenda. Yo he estado con gente vinculada a la industria forestal y me cuenta que que ellos están avanzando de manera que están muy, muy preocupados del tema. Llovió, eso sí, hubo un par de lluvias ahora hace poco, que han ayudado a disminuir un poco el riesgo, pero por ahora, porque eso no se repite más adelante. No hay país en el mundo donde las condiciones para los incendios forestales no estén extremadas. Estaba leyendo el otro día en Australia, donde además se le juntaba el periodo de incendios con los vientos, la sequedad, en fin, pero le estaba entrando por otro lado el periodo de tormenta, que era la otra gran emergencia que tenían que manejar los bomberos y todas las agencias que manejan estos temas. Entonces decían, además con cambio climático se nos están juntando las dos emergencias en las que trabajamos y finalmente no damos abasto, no tenemos la cantidad suficiente de personas para poder controlar este tipo de situaciones. Hablando de los empleos del futuro. Cuando dice, ¿dónde va a haber empleo? En manejo de emergencias, señor. Sí, claro. No, y apagando incendios forestales. Apagando incendios. Hablemos de apagar incendios, Hablemos de apagar incendios. Hay algunos que les cuesta apagarse, el de Carabineros, por Dios, que le cuesta apagarse, porque tú tienes un foco controlado y aparece un foco en la colina de más allá. Y la verdad que está difícil ver por dónde emergen nuevos problemas. Está bien complejo. Estamos hablando de Carabineros, por cierto. Sí. Por eso dije Carabineros, ¿no? Sí, dijo. De hecho, hiciste como una transición súper buena. Ahora practiqué mucho, estuve practicando toda la mañana. Me encantó. Ya, pero pongámonos serios. ¿Estamos de lo más serio? Es que hay una nueva renuncia en Carabineros. Por eso es que decíamos que cuando parece controlado lo del general Franzani, parece controlado, porque fue recién también. Fue el viernes recién. Claro. También perdemos la capacidad de asombro en que renuncian 2 generales así nomás cuando viene de una renuncia o de una dada de baja de generales inmensa y de oficiales el último año. Entonces la verdad que yo me imagino que estar ahí dentro de Carabineros es como
No, y además entiendo que esto tiene unos efectos multiplicadores complejos respecto a que te entra o te sale gente de las primeras 5 antigüedades, o sea, los elegibles, eventualmente va a ser director general. Los papables. Eso es muy relevante, lo de los directores generales es muy relevante hoy día, básicamente porque hay riesgo de que haya cambio de director general, entonces quien entra o quien salga es complejo, quien pueda quede como papable o no, entonces sin duda que ahí hay un tema. Ahora, yo lo dividiría en dos, lo diría uno en el anuncio de la renuncia del director que hoy día estaba director de orden y seguridad, pero que era el encargado de las operaciones policiales en Santiago, el general Rivera. Es la 10ª renuncia a partir de la muerte de Camilo Catrillanca. La 10ª renuncia. Bueno, ahora en distintos... Él lo habían puesto en el lugar de Franzani, ¿verdad? Como subrogando a Franzani, que habían sacado el viernes en la mañana. Él está a cargo de orden y seguridad. Entiendo que esa es la definición. O sea, director de orden y seguridad de Carabineros es como casi como el director, el que maneja operativamente Carabineros, en el entendido que el otro cargo tiene una serie de responsabilidades políticas, etcétera. Era el cargo de director general, era básicamente quien manejaba lo importante en Carabineros, director de orden y seguridad. Pero esta renuncia es distinta según las versiones que hay. Pero déjame darle una vuelta al tema. Porque yo creo que el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Y desde mi perspectiva, el anuncio del presidente de la República sacar el GOPE de la Araucanía, que ojo, es sacar el GOPE pero dejar las fuerzas especiales. O sea, básicamente es no hacer mucho más que sacar a un grupo que obedece a un determinado tipo de mando. Porque uno podría decir, el presidente de la República saca el GOPE de Carabineros de la región de la Araucanía, pero deja a las fuerzas especiales. Bueno, Gato Pardo, Lampedusa, todo cambia para que todo siga igual. Cambia para nada. Pero es que esa es la primera definición y es lo que yo pensé. Básicamente sí. Ahora los carabineros van a entrar a Temucuicui en un radio patrulla para que los liquiden a piedrazos, no creo. No, deja a las fuerzas especiales. Ahora, el punto de fondo es que el GOPE, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, tiene unas dependencias distintas que las dependencias de las fuerzas especiales. Depende mucho más del mando local, no hay autonomía, hay una serie de situaciones, probablemente inclusive sea la misma gente. Pero el punto práctico es que lo que hace el presidente de la República es dar una tremenda señal de desconfianza con Carabineros. Porque lo que les dice es, señores, lo que yo voy a hacer es que voy a dejar a las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales dependen directamente del mando local. El mando local se relaciona mucho más con el intendente regional, se relaciona mucho más con el Ministerio del Interior y no tiene esta cosa del GOPE que está mucho más encardinado, por definirlo de alguna manera, con el alto mando y con Santiago. Entonces, esto que había por un lado un GOPE y por otro lado fuerzas especiales, hoy día no, dejo toda la tropa a cargo de la misma persona. Es una tremenda señal a mi juicio. Ahora, es una señal de lo complicado que está haciendo el manejo para los carabineros. Y ahí es donde uno cae en la renuncia del director de orden y seguridad, que en el fondo él dice que, ¿sabe qué más? Yo me voy antes que me tenga que recoger con cuchara. Tal cual, yo no quiero que mi familia me recoja con pala. Una forma de decir, de aquí la institución están saliendo o se está saliendo ya no después de cumplir una determinada cantidad de años, se está saliendo con escarnio, se está saliendo con escándalo, se está saliendo de la peor manera, por lo tanto parece ser que no le interesa. Y claro, hay personas que llegan al generalato o que están en el generalato y a lo mejor son candidatos a dirigir la institución, en que sienten que una institución que a lo mejor dejó de ser la tradición que tenía, una institución respetable, una institución respetable no solo por la ciudadanía, sino por las autoridades políticas. Y este señor Rivera da la impresión que lo que quiere decir, ¿saben qué? La cuestión no está para trabajar tranquilamente, de aquí no se sale bien. Con un pequeño dato adicional, recordemos que los generales de carabineros, que quienes superan el rango de coronel, que llegan a general, en el fondo eso es igual que en todas las Fuerzas Armadas, una suerte de extensión de la carrera. O sea, en términos patrimoniales, etcétera, no le cambia mucho. Entonces, ¿me quedo aquí trabajando unos poquitos años más matándome o me voy a un merecido descanso? Oye, perdona, ¿vieron la cita que recoge el diario de hoy?
de lo que está entre comillas, aunque dice que esto habría asegurado el general inspector José Rivera a su círculo más cercano, y luego está entre comillas, así que no hay fuente, pero bueno, la frase es muy decidora. Dice, yo me voy, no quiero que después mi familia me recoja con pala. Eso lo dijiste tal cual, perdona, porque estaba buscando otro dato entre medio. Todos nos llamó la atención eso, que un general esté diciendo eso. Dime tú, además la señala a la tropa. La señala a todo el resto de los carabineros de Chile. Es muy potente. Me quedó claro, no sabía si había hecho la cita específica. Ahora, ¿con pala es solo del cansancio o con pala es el peligro también? Yo hice como una doble lectura. En el suelo, que te termina hecho pedazo, termina como una basura. El problema es que si los carabineros están asumiendo que están cansados o que podrían llegar a estar cansados, la verdad es que ¿quién podrá defendernos al final? Porque los carabineros están para el tema de la seguridad, y están para protegernos, y están para estar cansados, y están para estar en la primera línea, y ok, tienen que ser respaldo, tienen que estar fuertes, tienen que ser fuertes, pero finalmente no es un trabajo fácil. Entonces, leer a un carabinero, uno entiende todas las dificultades por las que están pasando, pero uno no espera que un carabinero diga, estoy cansado. O sea, si un carabinero dice, estoy cansado, la verdad es que estamos realmente en problema. Sexta antigüedad de Carabineros, y después de la renuncia o la salida de general Cristian Franzani del viernes, había quedado de manera subrogante o interina con el mando de la orden y seguridad. Por lo tanto, había pasado a ser dentro de los 3 hombres más importantes de la institución. Y ese hombre se va, levanta la bandera blanca. Sí, esa es la señal de rendición de un carabinero, diciendo, veamos después por qué, pero no están las condiciones. Yo llevo una vida, que yo me lo imagino, llevo una vida en esta cuestión, le he dado toda mi vida, he movido con mi familia para allá, para acá, todos los cambios, todas las ventajas o todos los costos alternativos que tiene, y llegar a esta situación, voy a subir a 2, 3, cuarta antigüedad, voy a ser papábile. Fíjense que no está. La banderita blanca, digo, discúlpeme, yo no estoy para esta discusión, no estoy para esta pelea. Yo no sé si ustedes han recibido un... Bien descorazonador, ¿o no? Descorazonante. Yo no sé si ustedes recibieron un WhatsApp en que hay una carta de un carabinero, o de un policía, yo no sé si ni siquiera adaptado a la realidad chilena, pero en fin, en que sostiene que cuenta que llegó a un lugar y que vio que un ladrón estaba amenazando con una pistola a una mujer, y que su primer impulso fue actuar con su, a pesar de que no estaba de servicio, actuar con su arma y matar al delincuente, pero que después piensa en el ministro que va a dar una conferencia de prensa diciendo que es el colmo y que al final del día él va a terminar preso por haber matado a una pobre víctima de la sociedad. Entonces él no hace nada, lo único que hace es acercarse y llamar, a avisar que vienen, y producto de toda esta situación el delincuente mata a la señora. Pero que él, está bien, la señora está muerta, pero que él se queda muy tranquilo porque sigue teniendo carrera. Yo creo eso, yo no sé si habrá salido un carabinero, no creo que sea verdad. Lo más probable que sea apócrifo, como esa poesía de Borges. Claro, como esa poesía. Comería menos habas y más helados. Que es lo más leído de Borges en la historia, con distancia. Pero bueno, independiente de eso, yo creo que es apócrifo. Pero, bueno, el famoso Bertolt Brecht, que no es de Bertolt Brecht, si yo fuera judío, no, lo que yo entiendo es que no es de Bertolt Brecht. ¿Hay hombres que luchan un día? ¿Hay hombres que luchan un día? Sí. Nicolás. Esos son los imprescindibles, no tener... Entiendo que no es de Bertolt Brecht. ¿Y el viejo Pascuero no existe? Entiendo que no es de Bertolt Brecht. No entiendo. Bueno, hay que chequearlo. Pero es que cuando chequeo cosas por Google después me distraigo. Bueno, pero entonces... Pero el punto es que... Ya volvamos a la esencia. Hay un tema de fondo. Sí, estamos un poquito difusos hoy día. Un poquito más de lo habitual. Oye, el problema de fondo es que aquí hay un movimiento interno respecto a que la autoridad política no apoya a Carabineros. Y eso viene muy duro y viene de adentro. Y perdónenme, pero eso tiene que ver con que los carabineros y algunas y las ramas y parece que todas las ramas de las Fuerzas Armadas no están entendiendo el mundo.
No están entendiendo el mundo. El poder político, Piñera es un cobarde porque no apoya a Carabineros, porque no apoya la gesta salvadora. No hemos hablado de Desbordes. Desbordes ha sido quizás la última semana un factor bien clave. Porque es un puente entre la institución y el mundo político. Pero yo respeto mucho a Mario Desbordes. Fue carabinero y Mario Desbordes tiene entonces él tiene una lógica de defensa institucional que, a ver, hay sacramentos que imprimen carácter. Y haber sido miembro de una institución armada es algo que te queda en el ADN. Es que es primero el huevo o la gallina. Aquí la pregunta cabe de cajón. Yo creo que las dos explicaciones o los dos argumentos tienen asidero. Para ser carabinero hoy día, y probablemente si tuviéramos al general Rivera, que no es posible porque no está hablando, ahora aquí, así en una confesión franca, diría, lo que pasa es que el problema no lo tenemos hacia adentro. Carabineros siempre ha sido difícil, siempre ha sido una institución que ha tenido que bregar con recursos escasos, en fin. El problema es que antes por lo menos contábamos con el apoyo de las instituciones políticas, de los políticos, de los gobiernos de turno. Ahora sentimos que nos abandonaron. Nos soltaron la mano y nos fuimos por un lado solo, y hoy día tenemos que enfrentar nuestros problemas solo frente a la sociedad y frente a la autoridad política. Eso puede ser cierto, pero hay que decir, desde el lado político, cómo se puede bancar, dicho en términos bien burdos, bien groseros, cómo se puede bancar una institución que tiene este nivel de desprolijidades, este nivel de irregularidades, este nivel de descontrol interno y de desmadre. La clase política, solamente para que los carabineros no se sientan abandonados, no pueden dejar de hacer las críticas que están haciendo. Si lo que este gobierno prometió y está cumpliendo, vamos a ver qué pasa al final del periodo, es una limpieza, porque qué feo decirlo, pero una limpieza. Cuando es limpieza quiere decir que está sucio. Total de carabineros. Porque ya pasó al anecdotario los 27.000 millones de pesos, porque vamos a suponer que un grupo de 10, 15, 20 tipos que tenían armada una cutufa dentro de carabineros para pelarse la plata. Pero después de todo lo que hemos visto, eso es secundario porque suponemos que es acotado a un par de pillos, a un grupo de pillos. Lo otro es institucional, en que la mentira tapa otra mentira, y que nos vamos enterando día tras día que parece que no había tal cosa, y que los abogados de carabineros instruyen a los carabineros que vayan a la fiscalía a testificar con puros argumentos falsos, después que había un carabinero que había obligado a otro aparentemente a mentir frente a su superior, ahora que el general Franzani parece que los días posteriores a lo de Catrillanca había estado en la zona. Entonces se puede colegir de que efectivamente cuando el ex sargento dice que a él, su superior, le obligaron a mentir, pues se puede pensar que Franzani, que lo fue allá a la Araucanía a obligarlo a mentir. Entonces quiere decir que está todo mucho más podrido que robarse 20.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es primero? ¿La clase política dejando abandonado, entre comillas, a carabineros, o carabineros que hace imposible que se le preste completamente cómo se le preste ropa porque es cosa impresentable? Bueno, viene la interpelación, además, en el día de mañana, a propósito de la situación de carabineros, porque evidentemente es por Araucanía. La interpelación la hace la diputada Nullado. Por lo tanto, uno calcula que va a haber mucha, no sé, carga emotiva, carga simbólica en lo que plantea el ministro Chadwick. Los diarios recogen hoy toda la preparación que ha estado teniendo el ministro del Interior, pero la situación de carabineros va a estar ahí arriba de la mesa. ¿De qué manera Interior no solo da un cierto tipo de orden, una cierta mirada para la resolución desde el punto de vista de la seguridad a la Araucanía, sino con qué institución y de qué manera estás trabajando? Sale lo que decíamos al comienzo de esta extensa disquisición. Sale el golpe, pero llegan las fuerzas especiales y se quedan las fuerzas especiales porque se refuerzan las fuerzas especiales, claro. Valga la redundancia. Pero al final son las tortugas ninja, son estos grupos de choque que llegan a disolver manifestaciones, y no es ese el principal problema que tú tienes, y no parece ser la disuasión lo que más funciona en la Araucanía, porque mientras más tanquetas pones, la verdad es que se siguen quemando, o sea, siguen pasando los mismos delitos. Han disminuido en algunas zonas, y en eso tenemos que dar fe de lo que dicen las autoridades de allá con los números, pero siguen ocurriendo situaciones gravísimas muy, muy, muy seguido. Entonces, probablemente también tiene que haber otra aproximación, no solo desde el punto de vista de las conversaciones, plan Impulsa Araucanía, sino desde el approach de seguridad que se tiene en la zona. Hay que probar otras maneras de hacer las cosas.
Eso está claro. En paralelo, quizás, la inteligencia. Pero, a ver, lo que venimos haciendo yo no que funciona. Hay una crítica respecto a la inteligencia muy fuerte, muy fuerte, que no ha operado. Pero yo entiendo y tengo la sensación que el problema es mucho más estructural, digamos. El problema es que una de las primeras cosas que tiene que hacer un enfermo para mejorarse es reconocer que está enfermo. Claro que sí. Y el grupo de carabineros no entiende que está enfermo, que tiene un problema. Y que las platas son un indicador de lo mismo, ¿no? 8 de la mañana con 21 minutos. Llegan las 8 de la mañana con 21 minutos. Sí. A ver, el gobierno anunció que no va a suscribir el acuerdo migratorio, pacto migratorio que se iba a firmar en Marrakech mañana martes, y que Chile aparecía originalmente con unos países suscriptores. Esto, recordemos que era un tema relativamente menor, pero que generó en los últimos, 30 días una importante actividad en redes sociales, sobre todo en grupos de WhatsApp. Yo no recibí ninguno, pero me mostraron varios de gente que, parece que no estoy en las listas de WhatsApp de la gente que lo promovía, digamos. Entiendo que uno de ellos era el exdiputado José Antonio Cast, respecto a que no se debía suscribir este acuerdo de Marrakech. El gobierno, yo entiendo que el gobierno, más que sé que el gobierno está evaluando el tema y tenía una posición contraria hace algún tiempo. La primera vez que escuché hablar del tema fue hace más o menos un mes, digamos, en que entre los argumentos que planteaba el gobierno, que planteaba gente vinculada al gobierno en ese entonces, era, mire, sabe que hay un problema práctico, gran parte de los firmantes, los que aceptan suscribir el acuerdo, son países que son más que receptores de inmigración, son productores de inmigración. Porque hay un tema que es muy complejo, que se confunde la condición de refugiado con la condición de inmigrante. Estoy recordando argumentos que me dio en su minuto la autoridad con la que conversé. Porque establece, por ejemplo, derechos como el de la reunificación, familiar en cualquier condición. Entonces podía llegar a darse, y recordemos que los acuerdos internacionales tienen el problema que si bien los acuerdos se puede decir que no son vinculantes, siempre son vinculantes, porque siempre terminas ante una corte internacional por no haber respetado el texto que firmaste. Además, recordemos que Chile no es primera vez este gobierno no es primera vez que lo hace, lo hizo con el acuerdo de Escazú, que también fue poquitas horas antes de suscribir el acuerdo de Escazú, en que había ahí elementos súper claros respecto a que tú cedías soberanía en materia medioambiental, y básicamente los tribunales internacionales que iban a decidir sobre los estudios de impacto ambiental de tus proyectos que fueran considerados complejos, digamos. Entonces era una renuncia de soberanía. En este caso no me queda tan claro que eso sea así. Claro, pero también es verdad que son problemas que superan a los Estados-naciones. De acuerdo. Yo entiendo, evidentemente, que defiendo el concepto de soberanía, pero también uno tiene que estar con una mirada un poquitito más arriba del horizonte y ver que hay problemas que, si no hay una coordinación global, los problemas no se solucionan, y que probablemente se empeoran si es que cada uno se encierra y deja de mirar lo que hace el otro. Ahora, yo escuchaba hace un rato en el caso migratorio, porque en el caso, nuevamente, tengo más argumentos, pero tengo pocos en este caso, pero escuchaba a Miguel Yaxich un rato, aquí conversando con Sebastián Rivas, en Duna en Punto, y Miguel Yaxich lo que decía era que a Chile no cambiaba nada. No cambiaba nada respecto al marco vigente actual. Por si no cambia nada respecto al marco vigente actual, ¿para qué suscribirlo? Porque si Chile cambiara de opinión y estuviera adscrito al pacto, eso significaría el problema que es lo que plantea el gobierno. Eso se llama renuncia a soberanía. Claro, es renuncia de soberanía. Yo solo me pregunto, no sé si respecto de este... ¿Es mala la renuncia de soberanía? Capaz que no. No, si yo ahí estoy contigo en términos de que, no sé, es necesariamente malo renunciar a la soberanía cuando por ejemplo, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los acuerdos que Chile ha suscrito, por ejemplo, en materia de pena de muerte, te llevan a que una vez que la pena de muerte ha sido derogada no puede ser restablecida, y finalmente, ¿y eso es una renuncia de soberanía? Yo pienso que no es una renuncia de soberanía, porque tiene un sentido muy profundo. Pero... Otro par de cosas que hay que ver.
evidentemente en la letra chica del acuerdo probablemente se esconde el diablo, hay que ver cuáles son los detalles, en fin, uno no maneja tampoco la sutileza del lenguaje de Naciones Unidas, pero estaba conversando recién con Pancho Artaza, que me dijo que había estado reporteando el tema, entonces había leído muchísimo, y le dije, bueno, pero ¿establece de verdad que la migración es un derecho humano, como está diciendo el ministro del Interior? Porque el ministro del Interior... el subsecretario, gracias, Rodrigo Villa, armó una frase bien llamativa. Muy buena. Es súper buena la frase, pero parece que no es tan verdad. Ese es el único problema. Depende de la interpretación que haga. Digan la frase, ¿por qué? A ver, la frase la voy a decir mal, obviamente. Que una cosa, no lo dice así, pero una cosa es que los migrantes... la migración... ¿La migración como derecho o los derechos de los migrantes? No, la migración no es un derecho humano, pero los migrantes sí tienen derechos humanos. Que uno tiene que respetar los derechos humanos de los migrantes, pero no establecer que la migración es un derecho humano y que este acuerdo tiende a establecer la migración como un derecho humano. Y que lo que hay que hacer y lo que hace el gobierno de Chile es respetar los derechos humanos de los migrantes. ¿Ya? Pero conversando con Francisco me decía, la verdad es que nada en el texto de la ONU establece la migración como un derecho humano. Eso no es así. Lo otro que me llama la atención es por qué tan tarde. Porque discutíamos con Nico hace un rato en nuestra mesa previa, que eso podía, a tu juicio, y ahí yo no estaba tan de acuerdo, aumentar el efecto político. No, eso lo decía Sebastián Rivas. Lo decía Seba, que se no fue. Decía Sebastián Rivas. Ya no está aquí para plantearlo. Que decirlo a último minuto, porque recordemos que hubo 3 parlamentarios que estuvieron en la preparatoria de este tema en Marruecos, entre ellos Manuel José Sandón, y firmaron un documento donde dicen, sí, nuestros parlamentos, una vez que ratifiquemos, trabajarán para... en fin, sí. Hacer cosas acorde a este pacto migratorio. Y se suben al avión, llegan a Santiago y se enteran que Chile no va a firmar el texto. Entonces, ¿eso es intencional o es una descoordinación de Cancillería? Entonces, alguien decía, no, es intencional porque te intensifica el efecto político y hace que todo el mundo esté conversando del tema, versus haberlo anunciado con más anticipación. Yo creo que no, si uno lo anuncia con más anticipación se hubiese discutido mucho más. Los únicos que estaban discutiendo este tema en redes sociales era el movimiento de... Acción Republicana. Acción Republicana de Kass. Oye, para agregarle un añadido objetivo, nada más para el análisis, más allá de las opiniones que cada uno puede hacerse, es señalar que hay varios otros países que hacen lo mismo que Chile. Y es interesante nombrar esos países, claro. No es numérico, no son solo 12 países, son ¿qué países? Son el Estados Unidos de Donald Trump. Inmediatamente usted... Sí, sencillamente... Pero sí. Pero Obama tampoco lo iba a suscribir. No sé, nunca. No tengo tú. Yo sé. Yo voy a leer. Tú dices no tengo idea, yo sé. El gobierno de Estados Unidos no suscribe estos acuerdos jamás y no lo habría suscrito ni Obama, ni Bush, ni Trump. Estados Unidos de Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Es el presidente de Estados Unidos. Bueno, no digas de Donald Trump, di Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica. Pero es que mira el resto de los países. Austria. Son Hungría. Italia. Polonia. Estonia. Bulgaria, República Checa, Suiza, Israel, Australia. Suiza es de fascista, Suiza. Yo no he hablado de fascismo, yo solamente he leído países. Australia y República Dominicana. ¿Qué es lo interesante de eso? No, la que hay un grupo de países donde hemos escuchado los últimos año y medio. Nos suenan unos 4 o 5 países los que leí, donde la fuerza de los grupos más, ¿cómo decirlo? Más, donde la xenofobia gana terreno, donde los partidos nacionalistas ganan muchísimo terreno. Por eso cuando yo leo rápido, Italia, Polonia, Estonia, Hungría, Austria y Estados Unidos, donde tenemos un presidente que se ha jugado el centro de gravedad de su campaña y de su mandato ha sido la migración. Entonces, algo a mí me indica, sencillamente decir, y puede ser justificable porque las realidades de cada país hay que vivirlas para poder entenderlas. Dice que cada país podría tener efectos, o sea, que uno de los problemas que tiene es que la firma de este tratado podría tener efectos en la incitación a la inmigración. No solamente el tema de la pérdida de soberanía, sino que se incitaría justamente a que se produzca más inmigración. O sea, yo no estoy diciendo que sean razones espurias siempre, que sea gente mala versus la gente buena. Estoy sencillamente narrando las razones que ellos tendrían.
Y a lo mejor hay que estudiar. Y como dice la Consuelo, estos textos de las Naciones Unidas suelen ser a veces tan complejos, tan difíciles, que no hace falta sencillamente en la traducción simultánea del francés al inglés, del inglés al español y del español al portugués. Hay que entender la interpretación de la entrelínea. Y en la entrelínea hay un montón de países que sostienen que está mal diseñado, que la arquitectura de este tratado hace que haya más inmigración y que se incite la inmigración. Por lo tanto, no sencillamente resguarda los derechos de quienes van a emigrar a otro país, sino que se va a producir un problema o se va a agrandar el problema. Igual cuál es el huevo y cuál es la gallina respecto de los países donde la ultraderecha está ganando posiciones, donde hay movimientos anti-inmigración, porque también ocurren precisamente porque llega mucha inmigración, claro, y los países no toman medidas respecto de establecer reglamentos claros para hacerse cargo de una ola que no puedes tapar el sol con un dedo. Esto viene... pero precisamente porque no ha habido regulación, o no ha habido una buena regulación, o no ha habido normas claras. Yo no digo normas fascistas, digo normas claras, ¿ya? Sí. Es que al final tienes estas grandes olas y eso a su vez provoca que los grupos ultraderechistas y xenófobos y nacionalistas y anti-inmigración tomen más fuerza. Por eso uno puede interpretar esta lista de países de dos maneras. Sí, lo que pasa es que la lista de países, o sea, poner a Chile en el país en la categoría de gobiernos de ultraderecha, no. Me gusta más el análisis que hace Matías respecto a que son países en los cuales han llegado grandes olas migratorias, y al llegar grandes olas migratorias, el sentimiento de rechazo a la migración se convierte en un elemento político. Creo que el caso de Australia es el caso más interesante mirar, porque no hay ni un experto en migraciones que te diga que Australia es un ejemplo a seguir respecto a sus políticas migratorias. Australia pone unos requisitos bien fuertes, pero tiene un sistema de migración, fomenta la migración, busca seleccionar la migración. Australia tiene un sistema muy desarrollado y dice, no, yo no voy a suscribir nada que, aunque no sea vinculante, tiene un lenguaje vinculado. Australia tiene, perdón, puedo hacer un paréntesis que me lo comentó una persona que está en Australia en estos momentos, tiene un sistema tan, no sé si perfecto, porque yo no sé si es tan bueno o malo, pero tan fino, que a ti te dan determinados puntajes si tú vas a determinadas ciudades de Australia. Claro, lógico. Es decir, voy a tenerlo a la chilena. Si tú en temporada baja te vas a vivir a un lugar donde hay baja de turismo, por ejemplo, o hay baja cantidad de mano de obra disponible dentro del país, y te vas durante esos meses, te dan más puntaje para poder optar una renovación de tu visa. O sea, no solamente Australia como un todo, sino que la Australia regionalizado para poder regular la inmigración de una manera como ellos la quieren hacer, en función de los propios horizontes que ellos han puesto. Por lo tanto, a lo mejor, yo no sé si Australia es el caso, porque la verdad que no soy ningún experto en eso, pero Australia sin duda que hace las cosas de una manera muy detallista en estas materias. Ahora, yo no he dicho que nadie ha puesto a Chile en este grupo de países. Chile se pone en este grupo de países. Ahora, la interpretación que cada uno le puede dar a por qué Chile se pone, hay de distintas índoles. Algunos dirán porque son los fascistas, otros dirán porque son responsables, otros dirán porque está mal hecho el texto de la ONU. Hay miles de interpretaciones, pero es el gobierno de Chile el que decide ponerse en esta lista de 12 países que no firma el Tratado Migratorio de las Naciones Unidas, junto a los otros que ya te mencioné. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Oye, respecto a lo de Brecht... ¿y alguien lo buscó por nosotros? Yo lo había buscado y alguien lo buscó por nosotros. Gracias. 20 poemas de amor es de Neruda, ¿no es cierto? Estamos seguros. Piececitos de niño. Azulosos de frío. Primero, es de Gabriela Mistral. Pero lo que pasa es que esto provocó una duda, porque primero vinieron a buscar los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Entonces alguien se puso a investigar y dijo, pero si Brecht era comunista, ¿cómo iba a decir que no era comunista? Y finalmente esto es atribuido a un pastor protestante alemán que se llama Martin Niemöller, que vivió entre 1892 y 1984 y que fue uno de los principales opositores a Adolf Hitler, y que de hecho estuvo en... Pero eso no es lo mismo que el de los imprescindibles. No, por eso, yo estoy hablando del otro, el que viniera... Yo no era comunista. De los judíos, no habló. Yo dije, y el de los imprescindibles fui yo el que dije, ¿será de Bertolt Brecht? No, yo... Ya poniéndolo en duda todo. No, yo dije, no, el de los imprescindibles no tengo ninguna... Nuestro himno patrio es de Ramón Carnicer y Eusebio Lillo, ¿no? Eso está claro, con eso nos vamos a un La música de Eugenio Lillo, Eusebio Lillo. La música de Eusebio Lillo. Pero no, en todo caso es el que es falsamente atribuido, el que es Eusebio Lillo.
Ya, ok. Yo la próxima vez que tú te equivoques voy a hacer lo mismo. Sí, un chiste. No, Oye, sale como yo quiero chiste. decir una cosa. Quiero decir otra cosa más. Que pido comprensión para este equipo periodístico. ¿Por? Estamos a 2 semanas de Navidad. Son las semanas más estresantes del año. Yo cuento que no. Esto es una locura. Del fútbol no vamos a hablar. Debiéramos hablar. De vuelta. Deberíamos hablar, sí. Bueno, preocuparse del futuro es importante. Si te esfuerzas, si eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. En traumatología, la innovación está en la alemana. Clínica Alemana presenta el nuevo robot Myco de Stryker con última tecnología de máxima precisión para cirugías de prótesis de cadera y rodilla. Porque si es tu salud, es la alemana. Dile sí a tu crédito personal Scotiabank y decídete a viajar en familia. Pídelo hoy en scotiabank.cl. Tú también puedes ser víctima de un ciberataque, por eso no te pierdas Vulnerables, la nueva serie original de Movistar sobre ciberseguridad. Síguela en movistar.cl/corporaciones. Colaboran Cisco y Fortinet. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 2360-7175 o ingresa a www.i-certchile.cl e-certchile.cl eCertchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Cuando escuchas sobre inversiones, ¿es como si te hablaran en chino? Ahora puedes aprender gracias a la Reinvial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a lareinvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Reinvial, invertir es simple. Y si me acompañan por aquí, se encontrarán con una serie de modelos con descuentos irrepetibles que se juntarán en este final de temporada para que tú seas el protagonista de las calles. Encuentra en Volvo los vehículos más comentados del año con precios únicos. Es tu oportunidad, te lo vas a perder. ¿Y le gustaría un test drive? Bueno. Season final. Termina la temporada 2018 con los imperdibles descuentos de Volvo y descubre la innovación, la tecnología y el diseño escandinavo en todos nuestros modelos. Volvo. Innovation made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. Contentos. Contigo. Conectados. Conforme. Con alegría. Con amor. Con asesoría. Con todo. En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Saludamos a los ganadores del premio Aporte Urbano PAU 2018. Felicitamos a Activa Grupo Inmobiliario, ganador de la categoría Mejor Proyecto Inmobiliario de Edificación en Altura, con su proyecto Activa San Cristóbal, el cual se destacó por su aporte al espacio de uso público. Conoce más en premioaporteurbano.cl. Organizan la Cámara Chilena de la Construcción junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta Navidad compra todos tus regalos en 3, 6 y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Scotiabank desde el 1 al 24 de diciembre. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Cae 1,47% y CTC 100.792 pesos por monto referencial de 100.000 pesos en 12 cuotas. Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en svif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si eres un adicto a las series, descubre Season final de Volvo. Modelos con descuentos irrepetibles y bonos de financiamiento de hasta 4,5 millones que te sorprenderán. Conocerlos y cotízalos en volvocars.cl y en toda la red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. 1000 metros cuadrados de infinitas posibilidades. Así se vive Casa Quinta. Un condominio de parcelas en Maipú, donde podrás tener todo lo que siempre quisiste, como una piscina, una huerta o una cancha. Descubre más en socobesa.cl/Casa Quinta. Socobesa, todo es diseño. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Vayas donde vayas tu próximo fin de semana, aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo de aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas en LATAM Pass. Reserva ya en hertz.cl. Servio del Biobío ha sido el ganador de la categoría a Mejor Proyecto de Uso Público con su proyecto Parque y Bosque de Mitigación Dichato. Un aporte al espacio recreacional que mitiga el efecto del mar en caso de un tsunami. Conoce más en premioaporteurbano.cl. 8 de la mañana con 40 minutos. Está con nosotros don Pablo Ortúzar Madrid, antropólogo social y magíster de análisis sistémico aplicado a la sociedad por la Universidad de Chile. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Oxford. Es investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Tuve que leerlo textual para no equivocarme. Pablo Ortúzar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bienvenido. Sí, estaba un poco desaparecido. Muchas gracias. Pero desaparecido de cuerpo presente. Pero hemos leído cartas, entrevistas, columnas. Sí, no, estado muy opinante sobre la actualidad. Estaba intenso también. ¿Y cómo se ve con la diferencia horaria este país desde...? No, bueno, hay que leer con beneficio inventario los diarios y los medios, porque al final si no uno queda con la idea que el país está cayendo a pedazos. Que es por ejemplo lo que le pasa también a los abuelos que ya no salen de la casa mucho, que empiezan a, como todo, acceden a lo que está pasando a través de la televisión y los diarios, empiezan a desarrollar paranoia y la sensación de que está la cagada. Y menos ganas tienen de salir. Por eso, claro, más asustados están y van poniendo más chapas en las puertas. Claro. O sea, ¿te pasó lo típico del que sale de Chile por un tiempo y después dice, ¿por qué los chilenos se quejan todo el día? No, al revés, como que si leo dos diarios, la impresión que da es que el país está cayendo, está desapareciendo. Pero sí, o sea, uno viéndolo, o sea, pero sé que no es así, digamos, porque por cada noticia negativa hay que ponerle en un contexto de una vida cotidiana que como uno ya no está ahí, que es lo que normalmente balancea estas cuestiones. Pero bueno, ese es el único cuidado que tengo. Por otro lado, leo los diarios a las 3 de la mañana, lo cual hace que cuando ya mis amigos en Chile se despiertan, ya estoy más enterado que ellos de lo que está pasando. Estamos preparados para ello, no te preocupes. Después te explicamos por qué. Bueno, viene a Chile Pablo, entre otras cosas, aprovechando, me imagino, las fiestas con sus familias, pero viene a presentar la traducción del Federalista. Sí. Es que es un libro, ¿es primera traducción que se hace en español o es una nueva? Es la primera traducción de la edición definitiva de 1818, que tiene las correcciones de los 3 autores. Pero es la tercera edición en español. La primera es una mexicana del 45 y la segunda es una española, creo que del 2014, 2015. ¿Y cuál es el gran valor que tiene esta obra, que es de Hamilton, de Madison y de Jay? Sí, Jay. Jay es un aporte menor. Pero posterior, ¿no? No. Es contemporáneo, solo que escribió como después se enfermó y como que dejó de escribir y pasó a la historia barsamente gracias a sus 3 artículos. Lo sacaron del Drive después y los otros 2 siguieron escribiendo. No sé, sí, Jay desaparece en la mitad del camino, escribe un par de artículos, pero claro, los centrales son Madison y Hamilton. Y el texto, la gracia que tiene es que estas son columnas de diario que se publican para defender la nueva constitución, el proyecto constitucional federal, digamos, de Estados Unidos. Esto porque la primera constitución que se había dictado, ellos dicen, se dictó, digamos, en un contexto muy complicado, el país en medio de una guerra gigante, y por lo tanto ha demostrado ser incapaz de mantener unidas a las 13 colonias en ese momento. Y necesitamos un nuevo sistema de gobierno que le dé continuidad a esta unidad, digamos, que es bastante complicado, porque son 3 estados. Y
Y ellos se abocan, digamos, a dar argumentos de por qué creen que el nuevo proyecto constitucional es superior a lo que existe y a explicar también una serie de instituciones que en el momento también son ultra criticadas en el espacio público. Y eso es lo que a nosotros nos interesó de traducirlo y también de retraducirlo, de llevar esto a un lenguaje propio del debate público actual, tratar de recuperar esa fuerza interpelativa, digamos. Estos no son artículos académicos. Y segundo, también el lenguaje que ellos desarrollan, la forma de pensar el orden institucional es muy potente y da un ejemplo no solo de cómo debería llevarse adelante un debate público sobre instituciones, sino también del tipo de argumentos que es valioso poner en discusión, porque en Chile en general cuando aparece el tema constitucional se reduce a que esta cuestión la inventó Pinochet o no la inventó Pinochet, o si la firmó Lago, que eso es lo más burdo que hay. Aunque finalmente en el listado de prioridades de los chilenos, estaban pensando justo en la encuesta CEP que salió el otro día, y Constitución, sí, pero en el 9º, 20, en el último cajón. Pero la semana pasada escuché a dos activos dirigentes del Frente Amplio diciendo que todo lo que ha pasado en el último tiempo lo único que mostraba que necesitaba una nueva constitución y que no había que reformar las AFP, que no había que nada. Es que no sé, Pablo, cómo lo ves tú. No necesariamente que haya un tema que esté último en nuestras preferencias, porque no lo consideramos urgente respecto de otros y que no afecta nuestra vida cotidiana inmediata, como puede ser que me asalten cuando voy a comprar los regalos a Makes. ¿Sí? Que es lo que me va a pasar hoy día en la tarde eventualmente. Estamos avisando a los... No porque vaya a ir a Makes seguridad en un sentido... Comando Jungla. En un sentido figurado. En un sentido figurado. Que no es algo que yo percibo que me va a afectar en la próxima media hora, pero eso no significa que no sea un tema importante. O sea, cuando uno hace las listas de prioridades de las personas, no hay que ser tan literal tampoco, me imagino. No, o sea, igual es cierto, por un lado, es verdad que la izquierda tiene una imagen del orden social como constituido desde la ley, desde el Estado. Entonces exageran la importancia de las constituciones. Como, pongamos en la constitución que hay derecho a ser feliz y listo. Y uno dice, bueno, ok, sigan en su cuento. Pero es cierto que el punto es cómo debería ser el debate sobre instituciones, que no es solo constitucional. Por ejemplo, es muy interesante en el texto cómo Hamilton defiende la idea de un ejército nacional, central, un ejército federal, que en ese momento no era obvio. Cada estado tenía sus propias, ejércitos, pero además eran ejércitos irregulares, en el sentido que eran milicias, seguramente. Eran milicias. Convocados a la necesidad. Digo. Exactamente. Y había un gran debate sobre el problema de tener un ejército regular. Profesional. Y por otro lado, que el ejército fuera federal. Eso le tenían terror, porque había un terror a que el Estado federal, digamos, tomara control de los demás. Y el argumento de Hamilton, por ejemplo, dice, mire, si cada Estado tiene su propio ejército, los Estados mejor armados y más entrenados y más preparados van a ser, obviamente, los Estados fronterizos. Porque son los únicos que van a enfrentar amenazas externas importantes. Pero si esos estados fronterizos hacen una tremenda inversión para defender, digamos, su territorio, los estados del interior que van a profitar, digamos, de eso van a ser más ricos. Van a ser más ricos, pero no van a tener ejército porque van a haber delegado esa función en los estados fronterizos, y en algún minuto los estados fronterizos van a decir, oye, ¿sabéis qué? Ya que te estoy dando la seguridad, ya que estamos defendiendo, también podríamos agarrar un pedazo del pago el impuesto o definitivamente someter a los del centro. Una tensión interna permanente. Pero ese tipo de discusión, los tipos de argumentos que se dan, cómo se ponen en distintos escenarios, reconociendo además siempre, que yo creo que es otra cosa muy valiosa del texto, la falibilidad humana y de las instituciones humanas. En algún punto dicen aquí no estamos discutiendo cómo crear un gobierno para ángeles. Si es que este gobierno fuera a ser administrado por ángeles, serían instituciones muy distintas. Un gobierno que va a ser administrado por seres humanos, con las limitaciones de los seres humanos, también considerando las limitaciones de las propias instituciones humanas. Yo creo que eso es lo que nos interesa reinstalar a partir del Federalista, que es un texto largo, pero como son artículos de diario se lee a poco y no es de especial complejidad. Por eso también quisimos el lanzamiento va a ser el 10 de enero, pero invitamos al ministro Blumel y a Carolina Toá a la presentación para darle un carácter más político, justamente porque no queríamos que se entendiera como un libro de abogados. En Chile es como un texto medio secuestrado por los abogados,
igual que casi todos los ¿No viene Lin-Manuel Miranda? No, sería muy bueno eso también. Eso sería bueno. Oye, en todo caso, lo que estabas describiendo... A propósito, explica por qué. Lin-Manuel Miranda es el creador y bueno, ya no la actúa ni la canta, pero de Hamilton, que es un musical extraordinario, que yo no he visto, pero me sé casi todas las canciones. Sí. y un musical de Broadway muy exitoso y de muy buena calidad, y que cuenta precisamente la historia de Hamilton, que es el primer ministro de Hacienda de los Estados Unidos. En todo caso, lo que describía... Que venía de una isla pequeña. Y además que no era un ángel, esa es la maravilla, un hijo bastardo. Y a los protestantes les molestó mucho que él en algún minuto engaña a su señora y esto se hace público, porque se cuestionaron unos gastos y se pensó que estaba metido en especulaciones, como en especulaciones con dinero fiscales, pero en realidad le estaba pagando un chantajista. Lo estaba chantajeando el marido de su amante, digamos. Exacto. Y eso lo derrumbó frente a la opinión pública. Además fue el de los Founding Fathers el que muere más joven. Entonces por mucho tiempo estuvo Hamilton un poco tras bambalina y ahora fue recuperado justamente por este musical, y su figura ha ganado un poco de espacio en una opinión pública más liberal. Una figura pop ahora. Pero lo que describía respecto de la negociación entre las colonias y que dan forma al final a los estados federados, tiene también que ver con lo que hablábamos hace un rato de ceder soberanía o no ceder soberanía. Estábamos discutiendo sobre el pacto migratorio. Al final, cómo vas acomodando unas piezas en un orden que va cambiando y no está muy claro de qué manera va a cambiar. El mundo global significa ceder en parte soberanía. Exacto, o al final todo lo contrario frente a la globalización. Bueno, ¿y cómo? ¿Y cuánto? Porque hoy día el despelote de la Unión Europea es esta es la discusión. O sea, el hecho del mundo, la globalización es un hecho, digamos, el capital es global, etcétera, etcétera. Pero el punto ahí es quién administra esta estructura transnacionales, digamos. En Europa lo que yo he podido ver es que el resentimiento contra Bruselas, digamos, es mucho más que contra la idea de una unidad europea. El resentimiento principal es contra un poder político que está por sobre los estados nacionales y que no le rinde cuenta a nadie, digamos. Y que además no está validado al menos directamente de forma democrática. Entonces yo creo que esa es la preocupación, y hay una tradición, digamos, uno podría decir, que de hecho es imperialista en sus orígenes, que viene de la imaginación de un imperio global cristiano a fines de la Edad Media, que llega, digamos, hasta Delors y estos gallos que tuercen el proyecto europeo hacia una especie de eurofederalismo, pero sumamente elitista y centralista. Y esa es la tensión que hay. Ahora, el tema migratorio, es evidente que todos los países que están rechazando siquiera ir a firmar esta cuestión son países que son los que están sufriendo las olas migratorias, son los países de entrada, digamos. Porque los otros obviamente no les importa demasiado, justamente porque no son los que están recibiendo el grueso de la migración. Ahora, Chile no es uno de esos países, pero se colgó un poco junto a ellos, porque en Chile está la sensación de que hay una fuerte migración, porque éramos un país casi sin migración. Y ahora que tenemos algo de migración, nos da la impresión de que fuera una ola. Porque la tasa ha aumentado mucho. La tasa ha aumentado mucho. Exacto. Pero claro, si uno ve los países con alta migración, estamos muy lejos de esa realidad. Ahora, pero, Pablo, estando de acuerdo en que en los números absolutos, si tú piensas que el fenómeno migratorio es relativamente reciente y que en términos de tasas de crecimiento tiene 5 años, la verdad que no sé si siempre se dice que los chilenos somos previsores y que no miramos para adelante. No estoy tan seguro que el tema migratorio, dado nuestros niveles de PGB, dado lo que somos en el continente, el convertirnos en sujeto de migración, yo creo que es un elemento que yo por la realidad actual yo no me expresaría en lo más mínimo. No, obvio. O sea, yo creo que en términos de previsión, pues es razonable y va en la línea de lo que el gobierno venía haciendo, tratar de tener una migración ordenada y por lo tanto no dar la sensación de que en el fondo hay una política de puerta abierta. Además que cuando la gente dice, no, migrar es un derecho, en general sería bueno que especificaran cuál es el contenido de ese derecho, qué es lo que se puede hacer. Yo puedo llegar a cualquier país, pedir una especie de asilo migratorio y por lo tanto
no es claro. Aquí sí hay un problema, obviamente, como de gobierno ya global, y eso se va a acrecentar junto con la crisis por el cambio climático. Pues las zonas más pobres están siendo desplazados. Los europeos, algunos países, lo que hacen es mandar a África grupos que se dedican al control de la natalidad para que haya menos gente que migre en el futuro. Que me parece una solución bastante brutal. Al menos los holandeses están en esa. Entonces, aquí obviamente aquí hay una tensión política, y no es cosa de cerrar la frontera y decir, mira, aceptamos capital pero no pobres, porque también en el tema de la migración hay que ver que no es la migración de cualquier persona el problema, o si también son los pobres el problema. Lo que los países no quieren aceptar son pobres. Así, cuando llegan migran los millonarios, a nadie le importa, digamos. Y es un tema que nadie lo quiere decir ni lo puede decir. Pero el problema es cuando llegan. Se dicen. No, dicho de esa forma. Se dice que es la migración porque se pierde la identidad o qué sé yo, pero en el fondo el problema hoy día, porque hay distintos, por ejemplo, hay gente que dice que ciertos grupos nos molestan, ciertos grupos étnicos que no se integran a la población local o que son asociados a formas de radicalismo, pero en general lo que hay, que lo que decía de la Cortina en un libro que se llama Aporafobia, es odio aporafobia es miedo u odio a los pobres. No al migrante. Entonces, y el tema es, ¿qué se va a hacer con grandes poblaciones mundiales que van a ser desplazadas en los próximos años por la crisis climática y los grandes conflictos políticos? Y eso debería discutirse más seriamente que diciendo que la migración es un derecho o que los países, digamos, que los países que son de retaguardia en términos de migración pongan cara de Jesús y digan, no, sí, los migrantes tienen derecho a migrar porque saben que van a migrar a otros países y no a los suyos, digamos. Eso es lo que yo creo. Pablo Ortúzar, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Oye, gracias Pablo. No, muchas gracias a usted. Nos dio espacio en la primera parte para tocar el tema del final de la Copa Libertadores ayer. Sencillamente, lo interesante es que, contrariamente a todo lo que nos habían dicho, lo que llegamos a creer en algún momento, sí se podía jugar ese partido. Sí se podía jugar 90 minutos y más, 120 minutos tranquilamente. Y sí se podía jugar con hinchas de los dos equipos, cosa que en Argentina es cosa del pasado. Pero los que lograron llegar, si estaban en Madrid. Sí. Da lo mismo, pero llegan argentinos de toda Europa, estaba más del 70%. 140.000 inmigrantes solo españoles. Más del 70% del estadio decían que eran argentinos, por lo tanto, eran argentinos conviviendo en un mismo estadio con las camisetas de su equipo. Es un temazo. Ya viene información privilegiada. Chile dice no al Pacto Mundial Migratorio. ¿Estás de acuerdo con la decisión del país? Es lo que preguntamos. Y el circo Gavarnie en Occitan, en Francia. Circo Gavarnie. No se pierdan Álvaro Espejo, porque ahí vamos a poder saber qué es lo que es el circo Gavarnie, que si está en Occitan, supongo que tiene que ver con las aguas minerales o algo por el estilo. Buenos días. Chao.